Antes de comenzar, te pedimos que te suscribas a nuestro canal. Cada suscripción tuya nos impulsa a seguir compartiendo historias poderosas de la Biblia que transforman corazones. Publicamos videos nuevos cada día a la misma hora. No te los pierdas. Un hombre, un muro y una convicción tan firme que ni los enemigos, ni las amenazas, ni el miedo pudieron doblegarlo. Nehemías no era profeta, no era sacerdote, no era rey. Era un copero, un servidor del rey persa. Y sin embargo, Dios lo usó para cumplir una misión que otros no pudieron lograr: reconstruir Jerusalén. Nehemías es uno de esos personajes que muchas veces queda en segundo plano en la narrativa bíblica. Pero cuando uno se adentra en su historia, descubre algo asombroso. Detrás de ese nombre hay un líder con una pasión ardiente por la justicia, un corazón quebrantado por su pueblo y una fe inquebrantable en el poder de Dios. Todo comenzó en la ciudadela de Susa. Allí, Nehemías, hijo de Acalías, servía como copero del rey Artajerjes. No era un trabajo menor. Ser copero del rey significaba tener la confianza absoluta del monarca, estar en su presencia diariamente, probar el vino para evitar envenenamientos y ser parte del círculo íntimo del palacio. Era una posición de privilegio y seguridad. Pero cuando su hermano Hanani llegó desde Judá con malas noticias, algo se rompió dentro de Nehemías. Le contaron que los que habían regresado del exilio estaban en gran aflicción, que las murallas de Jerusalén seguían derribadas y sus puertas quemadas por el fuego. Esa noticia lo golpeó profundamente. Y entonces Nehemías hizo lo que todo verdadero siervo de Dios hace cuando no sabe qué hacer: lloró, ayunó y oró. Durante días se quebrantó ante el Señor, confesando los pecados de su pueblo y clamando por misericordia. No buscó culpables, no señaló con el dedo, se identificó con su nación caída. Él, que estaba cómodo en la corte real, se humilló como si estuviera en medio de las ruinas. Su oración no fue un grito vacío, fue una preparación espiritual para lo que venía, porque Dios estaba a punto de usarlo como instrumento para un cambio monumental. Y así, mientras servía al rey, Nehemías guardaba en su corazón una petición. Esperaba el momento oportuno. Pasaron 4 meses. 4 meses de espera, oración y estrategia. Y un día, mientras el rey le servía el vino, Artajerjes notó su tristeza. Algo impensable, porque en la corte persa, mostrar tristeza ante el rey podía costarte la vida. Pero Nehemías ya no podía ocultar el peso que cargaba en el alma. El rey le preguntó: ¿por qué estás triste si no estás enfermo? Y en ese instante, Nehemías oró silenciosamente y respondió: ¿cómo no he de estar triste si la ciudad donde están los sepulcros de mis padres está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Fue una respuesta cargada de sabiduría. No mencionó directamente a Jerusalén, lo cual podría haber sido políticamente peligroso, pero habló desde el dolor, y eso movió el corazón del rey. Entonces el rey le preguntó qué quería. Y allí Nehemías mostró que no solo era un hombre de oración, sino también un hombre de visión. Le pidió permiso para ir a Judá, reconstruir la ciudad, y además solicitó cartas de autorización y materiales para la obra. Tenía un plan claro, y Dios le dio gracia delante del rey. Con el favor real, Nehemías emprendió el viaje, atravesó ríos, cruzó tierras extranjeras y llegó finalmente a Jerusalén. Pero no proclamó su llegada, no se presentó como un enviado del rey. Durante 3 días no dijo nada. De noche, montado sobre un animal, inspeccionó los muros destruidos. Observó cada rincón,
cada ruina, cada piedra caída. Y cuando ya tenía una visión clara de la tarea, reunió al pueblo y les dijo: «Vosotros veis el mal en que estamos, cómo Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro». Y el pueblo respondió: «Levantémonos y edifiquemos». Pero no todos estaban contentos. Desde el principio aparecieron los enemigos: Sanbalat el horonita, Tobías el amonita y Gesem el árabe. Se burlaron, menospreciaron la obra e intentaron sembrar miedo. Pero Nehemías no se dejó intimidar. Les respondió con una frase que se convertiría en emblema de su liderazgo: «El Dios de los cielos, Él nos prosperará». Este fue solo el comienzo de una historia que se construiría entre piedras, sudor, amenazas y oraciones. Nehemías no vino a buscar gloria, sino a cumplir una misión. Y pronto, su fe y su firmeza serían puestas a prueba como nunca antes. Nehemías tenía claro que la obra era de Dios y no de hombres. Por eso, cuando las amenazas se multiplicaron, cuando los enemigos aumentaron su presión y comenzaron a conspirar para detener la reconstrucción, él no buscó protección humana, no pidió refuerzos militares. Oró y armó al pueblo. Sí, mientras unos trabajaban en el muro, otros montaban guardia. Algunos llevaban en una mano la herramienta y en la otra la espada. La ciudad se convirtió en un campo de batalla espiritual y físico. Cada ladrillo colocado era una declaración de resistencia, una victoria sobre la intimidación. Sanbalat, Tobías y sus aliados no descansaban. Al ver que la muralla comenzaba a levantarse y las brechas se cerraban, intensificaron sus tácticas. Intentaron dividir al pueblo, sembrar temor, enviar falsos profetas, manipular los mensajes. Pero Nehemías discernía. No era fácil de engañar. No se movía por rumores. Tenía un oído atento a Dios. Uno de los momentos más emblemáticos fue cuando intentaron atraerlo a una trampa. Le enviaron mensajeros para decirle: «Ven y reunámonos en alguno de los campos en el valle de Ono». Pero Nehemías respondió con firmeza: «Estoy haciendo una gran obra y no puedo descender. ¿Por qué ha de cesar la obra mientras yo la dejo y desciendo a vosotros?» Esa frase, «no puedo bajar», no era solo una respuesta diplomática. Era una declaración de identidad, de propósito. Nehemías sabía quién era, quién lo había enviado y qué misión tenía. Y cuando uno está centrado en el llamado de Dios, no se distrae con las amenazas del enemigo. Los intentos continuaron. Hasta 4 veces le enviaron el mismo mensaje y 4 veces respondió lo mismo. La 5ª vez enviaron una carta abierta acusándolo falsamente de querer rebelarse contra el rey y proclamarse rey en Jerusalén. Era una calumnia peligrosa. Pero Nehemías no entró en pánico. Simplemente oró: «Ahora, oh Dios, fortalece mis manos». Una oración corta, pero poderosa. En medio de la guerra psicológica, él sabía dónde encontrar fortaleza. No en los soldados, no en las alianzas políticas, sino en el Dios de los cielos. Luego intentaron una táctica más insidiosa. Sobornaron a un profeta llamado Semaías para que le dijera a Nehemías que huyera al templo, a refugiarse, porque lo querían matar. Pero Nehemías respondió con integridad: «¿Un hombre como yo ha de huir? ¿Y quién, siendo como yo, entraría al templo para salvarse la vida? No entraré». Él sabía que entrar al templo siendo laico era un pecado. Aunque su vida estuviera en peligro, no iba a violar la ley de Dios para salvarse. Esa es la diferencia entre un líder guiado por el Espíritu y uno movido por el miedo. Nehemías era valiente, pero no temerario.
Era prudente, pero no cobarde. Era obediente, incluso cuando obedecer significaba arriesgar la vida. El muro se terminó en 52 días. Un tiempo récord, considerando la magnitud de la obra y las circunstancias adversas. Pero más impresionante que el tiempo fue el resultado espiritual. Los enemigos se desanimaron y reconocieron que la obra había sido hecha con la ayuda de Dios. Y Nehemías no se detuvo allí. Sabía que reconstruir las murallas era solo una parte del propósito. El verdadero objetivo era restaurar la identidad espiritual del pueblo. Así que trajo al escriba Esdras, reunió a todo el pueblo en la plaza, y por primera vez en mucho tiempo, la ley de Dios fue leída en público. El pueblo lloraba al escucharla. No porque fuera una lectura aburrida, sino porque sus corazones eran confrontados. Entendieron cuánto se habían alejado de Dios. Pero Nehemías les dijo: «No os entristezcáis, porque el gozo del Señor es vuestra fortaleza». Fue un tiempo de avivamiento, de renovación, de restauración. El pueblo hizo pacto. Se comprometieron a no olvidar la ley, a guardar el sábado, a traer sus ofrendas, a no mezclarse con pueblos idólatras. Nehemías entendía algo clave. No sirve de nada tener muros fuertes si los corazones están rotos. No sirve de nada reconstruir la ciudad si el altar está olvidado. Por eso su liderazgo fue integral, físico, espiritual, moral. Pero incluso después de todo eso, tuvo que volver a la corte del rey. Y cuando regresó a Jerusalén años después, se encontró con una triste realidad. El pueblo había vuelto a caer. Se casaban con extranjeras, los levitas no recibían su sustento, se vendían cosas en el día de reposo. Y Nehemías no se quedó callado. Limpió la casa de Dios, reprendió a los nobles, ordenó cerrar las puertas en sábado y restauró el orden. Él no buscaba aprobación humana. Su oración al final del libro lo deja claro: «Acuérdate de mí, Dios mío, para bien». Esa es la marca de un verdadero siervo de Dios. No busca que los hombres lo aplaudan. No necesita reconocimiento. Solo quiere agradar a aquel que lo llamó. El legado de Nehemías va más allá de piedras y puertas. Es el retrato de un corazón apasionado por Dios y por su pueblo. Su historia nos enseña que el liderazgo verdadero no nace en la plataforma, sino en la intimidad de la oración. Que las victorias visibles empiezan con decisiones invisibles, tomadas de rodillas. Desde el principio, Nehemías mostró una sensibilidad única. Cuando escuchó las noticias de Jerusalén, su corazón no se endureció. No se volvió indiferente. Lloró, oró, se humilló. Y eso cambió el curso de la historia. Porque Dios busca corazones quebrantados para ejecutar grandes propósitos. La reconstrucción de los muros fue una obra titánica, pero también una metáfora poderosa. Jerusalén, sin muros, era una ciudad expuesta, vulnerable, sin identidad. Así estaba el pueblo, sin defensa espiritual, sin estructura, sin esperanza. Nehemías no solo levantó piedras, levantó dignidad. El pueblo, inspirado por su determinación, trabajó con entusiasmo. Cada familia tenía una parte asignada. Unos reparaban las puertas, otros las torres, otros los muros junto a sus casas. Todos eran parte, todos eran importantes. Y cuando los enemigos se levantaron, no retrocedieron. Se armaron, se organizaron y siguieron adelante. Una de las estrategias más sabias que usó Nehemías fue establecer turnos de guardia. Había hombres vigilando mientras otros trabajaban. Algunos dormían vestidos y con la espada al cinto.
Era una época en la que cada minuto contaba. Y aún así, la obra avanzaba, porque había unidad. Pero no solo el peligro externo amenazaba la obra. También hubo conflictos internos. Algunos judíos ricos estaban oprimiendo a sus hermanos más pobres, cobrando intereses abusivos, incluso esclavizando a sus hijos por deudas. Nehemías no lo toleró. Reunió a todos y los reprendió públicamente. Les dijo: «¿No debemos andar en el temor de nuestro Dios?». Les recordó que mientras ellos estaban redimiendo a sus hermanos del cautiverio, otros los volvían a esclavizar con sus prácticas injustas. Los acusó con firmeza y logró que devolvieran las tierras, las casas y el dinero. Esa fue una reforma social profunda. Porque el avivamiento no puede existir donde hay injusticia. Nehemías también dio el ejemplo. Siendo gobernador, tenía derecho a recibir impuestos y comida del pueblo, pero nunca lo hizo. Nunca aprovechó su posición para enriquecerse. Al contrario, alimentaba cada día a más de 150 hombres a su mesa, y lo hacía de su propio bolsillo. Esa generosidad revelaba su corazón. No buscaba ganancia, sino transformación. Y por eso su oración era simple pero poderosa. «Acuérdate de mí, Dios mío, para bien, conforme a todo lo que hice por este pueblo». Los enemigos no cesaban en sus ataques. A veces intentaban atemorizarlo, otras veces difamarlo. Pero Nehemías tenía una visión tan clara que no se distrajo. Sabía que dejar el muro por responder a provocaciones era perder el tiempo. Por eso dijo: «Estoy haciendo una gran obra y no puedo bajar». Esa frase se convirtió en su escudo. Cada vez que llegaban rumores, amenazas o invitaciones sospechosas, él recordaba quién lo había llamado. No había espacio para la distracción, ni para la venganza, ni para la queja. Y eso nos habla a nosotros, porque en nuestra vida también hay muros que reconstruir. Hay llamados que atender. Y cada día el enemigo nos invita a bajar, a dejar la obra, a distraernos. Pero como Nehemías, debemos responder: «No puedo bajar». Su historia nos enseña que la fidelidad no se mide por los resultados, sino por la perseverancia. Que el verdadero éxito no es terminar una tarea, sino mantenerse firme en medio de las pruebas. Y que la oración no es un recurso de emergencia, sino el combustible constante del alma. Cuando el muro se terminó en 52 días, fue un milagro. Pero el verdadero milagro fue el cambio en el corazón del pueblo. Volvieron a leer la ley, volvieron a celebrar las fiestas, volvieron a buscar a Dios, y todo comenzó con un hombre dispuesto a llorar, orar y actuar. Nehemías no tenía título religioso, no era sacerdote ni profeta, era un hombre común con una carga divina, y eso basta. Porque cuando Dios pone algo en tu corazón, no necesitas aprobación de los hombres, solo obediencia. En la próxima parte descubriremos cómo Nehemías consolidó la reforma espiritual de su pueblo, enfrentó los últimos desafíos de su mandato y dejó un legado eterno que sigue hablando hoy. El tiempo pasó. Las murallas estaban firmes, las puertas habían sido colocadas. El pueblo, emocionado y lleno de esperanza, regresaba a las Escrituras. Pero Nehemías sabía que el muro externo no servía de nada si el muro interno, el del alma, el de la obediencia, seguía en ruinas. Por eso, lideró la más importante de todas las reconstrucciones, la espiritual. Esdras, el escriba, se convirtió en su aliado. Juntos convocaron al pueblo en la plaza frente a la puerta del agua. Era el día 1 del mes séptimo. Miles se reunieron.
hombres, mujeres, jóvenes, todos en pie, desde el alba hasta el mediodía. Nadie se quejaba, nadie se dormía. Todos escuchaban atentamente mientras Esdras leía la ley de Moisés. Era más que una lectura, era una ceremonia sagrada. Esdras abrió el libro y todo el pueblo se puso de pie. Bendijo al Señor, y ellos respondieron: Amén, amén, levantando sus manos y postrándose en tierra. Algo estaba despertando en sus corazones. Los levitas ayudaban a explicar el sentido del texto. No solo leían, sino que enseñaban. Y mientras lo hacían, el pueblo comenzó a llorar. Lágrimas de convicción, lágrimas de arrepentimiento, lágrimas de aquellos que se daban cuenta cuán lejos estaban de Dios. Pero Nehemías se levantó en medio del llanto y dijo: No os entristezcáis. Id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado. Porque este día es santo. No os entristezcáis, porque el gozo del Señor es vuestra fortaleza. Ese momento marcó un giro, de la tristeza a la restauración, de la culpa al gozo. Celebraron la fiesta de los tabernáculos como no se había celebrado desde los días de Josué. Construyeron enramadas, se alegraron juntos, y día tras día se leía la palabra. Después de la fiesta, vino el arrepentimiento profundo. Se reunieron con ropas ásperas, en ayuno, separados de los extranjeros. Confesaron sus pecados y los de sus padres. Le dieron gloria a Dios, reconociendo su fidelidad a través de las generaciones, desde Abraham hasta el exilio en Babilonia. Fue una oración larga, detallada, poderosa. Recordaron cómo Dios los había liberado de Egipto, cómo los había alimentado en el desierto, cómo les dio la tierra prometida. Pero también confesaron cómo una y otra vez se rebelaron, olvidaron, desobedecieron. Y cómo aún así Dios fue compasivo, lento para la ira y grande en misericordia. Al final de esa confesión, hicieron un pacto, escrito, sellado por los principales del pueblo. Se comprometieron a obedecer la ley, a no casarse con extranjeras, a guardar el sábado, a sostener el templo, a no abandonar el servicio a Dios. Era un nuevo comienzo. Pero como todo en la vida, la constancia era la clave. Y allí es donde Nehemías demostró que no solo era un constructor de muros, sino un vigilante del alma. Después de su regreso a la corte del rey Artajerjes, volvió a Jerusalén y encontró que muchas cosas habían decaído. El sumo sacerdote Eliasib había permitido que Tobías, sí, el enemigo de la obra, usara una cámara del templo como habitación personal. Algo impensable. Nehemías se indignó. Echó todos los muebles de Tobías fuera del templo, purificó las cámaras y restauró el orden. También descubrió que los levitas no recibían sus porciones y habían abandonado el ministerio. ¿El resultado? El templo estaba descuidado. Entonces Nehemías reprendió a los oficiales, reorganizó a los cantores y levitas, y estableció responsables confiables para que la casa de Dios no quedara vacía. Además, reprendió a los que trabajaban y comerciaban en día de reposo. Mandó cerrar las puertas de Jerusalén el viernes por la tarde y puso guardias para que no entraran mercaderes hasta pasado el sábado. Incluso cuando los comerciantes acampaban fuera de la ciudad, Nehemías les advirtió que si volvían a hacerlo, actuaría con fuerza. No buscaba popularidad, buscaba santidad. Cuando descubrió que algunos se habían casado con mujeres asdoditas, moabitas y amonitas, y que sus hijos ni siquiera sabían hablar el idioma de Judá,
Nehemías actuó con firmeza. Los reprendió, los maldijo, incluso los golpeó y arrancó los cabellos a algunos. Les juramentó por Dios que no darían más a sus hijas ni tomarían esposas extranjeras. Alguien podría decir que fue radical, pero Nehemías entendía que si el pueblo volvía a las mismas prácticas, acabarían en la misma ruina. Él no solo quería una ciudad amurallada, quería un pueblo consagrado. Y así su historia termina con una serie de súplicas a Dios. Acuérdate de mí. No pidió estatuas, no exigió homenajes, no escribió cantos para sí. Solo deseaba que Dios, el único que ve en lo secreto, lo recordara con agrado. Nehemías es el ejemplo perfecto de alguien que entendió que el servicio a Dios muchas veces es solitario, sacrificado y no siempre comprendido. Pero cada piedra colocada, cada oración elevada, cada injusticia confrontada, todo queda escrito en el libro eterno del Señor. Y hoy, siglos después, su voz aún resuena. Estoy haciendo una gran obra y no puedo bajar. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete a nuestro canal. Cada día compartimos más historias bíblicas que despiertan la fe, iluminan la mente y fortalecen el alma. Gracias por estar con nosotros hasta el final. Hasta el próximo video.